objetivo es que las personas comprendan el reino de la divina voluntad, tengan mayor acceso a los libros, a las lecturas, a las reflexiones. Y me da muchísimo gusto que nos están acompañando el doctor Salvador Tomasini. Doctor, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Para nosotros. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Jesús Ausocúa, desde España, que ahora sí lo vemos bastante iluminado. Nos da mucho gusto que lo tengamos bastante iluminado, porque normalmente lo tenemos medio en penumbras, pero ahora está bastante iluminado. Así que un afectuoso saludo. Gracias, Jesús Ausocúa, del Santuario de Reparación al Corazón de Jesús, ¿verdad? Se llama Cenáculo de Reparación al Corazón de Jesús, que está con nosotros. Le damos las gracias en esta noche para él y tarde para nosotros. Es noche para usted ya, ¿verdad? Sí, aquí ya son las 20 horas 28 minutos, pero todavía hay sol durante una hora, o sea que una hora me verá con sol. Gracias al doctor por acompañarnos, por estar con nosotros. Siempre es una buena noticia que el doctor secunde, sobre todo en aspectos de los que ahora vamos a hablar, muy importantes para digamos, aunar criterios y deshacer esa posible confusión que se pueda originar en los últimos programas, porque si hay una cosa que es clara desde el mundo católico, desde el doctor Tomasini y también desde el Cenáculo de España, es la unidad. Siempre se está trabajando por la unidad y siempre se está trabajando por el conocimiento del reino de la divina voluntad, y nada más lejos que entrar en debates y confusiones. Entonces, la primera aclaración, con el permiso de Cecilia Valderrama y del doctor, la primera aclaración que nos gustaría hacer es, primero, se está utilizando material del canal del doctor Tomasini, el Tercer Fiat, de forma impropia. Digo impropia porque no se ha pedido permiso. Está muy bien que se esté difundiendo la divina voluntad, pero el inconveniente es que algunos de esos canales, además de utilizar la información sin autorización, después se están introduciendo contenidos que no son propiamente divina voluntad, lo que está generando una mezcolanza ahí de información, que si se utiliza con información de un canal fidedigno de divina voluntad, como es el Tercer Fiat, pues está haciendo un flaco favor a la divina voluntad y está desprestigiando un poco los contenidos del programa, del que se está utilizando de forma indebida, impropia, como decimos, esa información. Se lo decimos, lo hacemos saber a todos los oyentes, para que estén alerta de que se lleva a cabo sin autorización, y además se están utilizando posteriormente contenidos que poco tienen que ver con divina voluntad. La segunda aclaración que queremos hacer... ¿Sí? Permíteme un segundo, Jesús. O sea, yo quisiera aclarar que el problema no es que usen el material, o sea, eso sirve como difusión y ese es la finalidad de hacer estos programas, ¿no? Pero el problema es que se pone a la divina voluntad, se empieza a combinar, se empieza a hacer asociación con las prácticas anteriores. O sea que ese es el grave problema. Entonces, una de las cosas que es importante, todo lo que sea divina voluntad tiene que estar avalado por el libro del cielo. Lo que no esté en el libro del cielo no es el camino para llegar a vivir en la divina voluntad. Puede ser anexo, ¿sí? Y puede ser incluso a veces hasta benéfico, pero no necesario. Una de las cosas que más se ha dado es hablar, por ejemplo, de prácticas religiosas anteriores, pero ahora hechas en la divina voluntad. Definitivamente eso no va con lo nuestro. Entonces no es información nuestra, no compartimos
ese tipo de información. Eso es todo, ¿sí? El hecho de que en el canal donde se pase lo nuestro haya otros contenidos, no hay problema. Pero hay unos en que incluso son ¿cómo diríamos? Atacan a la iglesia, atacan al Papa. Y sí, definitivamente ahí creo que no conviene estarlo mezclando. Así que son esas dos cuestiones. Los ataques que se hacen en un momento dado a la iglesia, al Papa, a los obispos, incluso sacerdotes, y por otro lado, cuando se trata de poner la divina voluntad combinada con prácticas anteriores a esta espiritualidad, ¿sí? Eso sería todo. No, lo que pasa es que es complejo, y tiene toda la razón, doctor. Sobre todo cuando se trata de que hablen mal del Papa, de los obispos, de la iglesia, porque se forma una idea de que la divina voluntad está en contra de eso, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Así es, o sea, eso es lo que queremos deslindar, ¿no? O sea, que esos canales, todo canal que pase algo nuestro de retiros, de programas, todo, no es porque nosotros lo hayamos dado, sino lo han bajado. O sea, lo bajan y lo ponen como parte de su programación. Entonces, lo único que queremos es aclarar eso. No estamos haciendo énfasis en lo de ellos. Que ellos quieran poner lo nuestro, adelante. No hay problema. Gracias, doctor. Bien, sí, y la segunda cuestión, no menos importante, es en relación a este último programa de Mundo Católico sobre instalaciones que dio comienzo la semana pasada. Bueno, nosotros desde el principio nos gustaría dar a conocer a todos los oyentes que antes de llevar a cabo ningún programa consensuamos con el doctor Tomasini. Esto me gustaría que quedase claro. Nosotros desde España, desde el Cenáculo, nació de la mano del doctor Tomasini, nació en la iglesia del Cenáculo, de la mano de don Julio de Pablo, del rector del Santuario Nacional de la Gran Promesa, es un canal de la iglesia, y nosotros siempre consensuamos con el doctor Tomasini cualquier contenido del que nosotros vayamos a abordar en Mundo Católico y en otros espacios que no son Mundo Católico. Entonces esto sería importante que quedase claro a todos los oyentes. En el caso de este librito de las revelaciones, del cual tiene el doctor pues, los ejemplares que yo mismo le envié, yo he estado comentando con él, cambiando de impresiones al respecto, y hemos dejado claro en el primer programa que hemos hecho una introducción, primero, que este espacio, el objeto que tiene no es digamos, basarnos en la parte profética, ¿no? Sino difundir a través de estas revelaciones, que parece que es algo que llega mucho a la gente, difundir el conocimiento de la divina voluntad, es decir, la existencia del conocimiento de la divina voluntad. También hemos dejado claro que la divina voluntad se encuentra recogida en el libro de cielo de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en el libro de la reina del cielo de la divina voluntad y en el libro de las horas de la pasión, entre otros. Por tanto, estos libros que se han publicado sobre las revelaciones de Dios y también de la Santísima Virgen, que hay alguno a esta alma niña, recoge el mensaje de Jesús, que el fin último de él es el reino de la divina voluntad. Es decir, estas revelaciones van a servir para difundir la existencia de este don de dones, para que llegue a conocerse por personas que aún no lo conocen a través de este medio. Por tanto, si se ha creado algún tipo de duda o de malentendido al respecto, pues volveremos a aclararlo. El objeto de ese programa es intentar expandir más la existencia del conocimiento
de este don de dones, de la divina voluntad, y que en ningún caso suplanta lo que dice la sierva de Dios Luisa Picarreta en el libro, en absoluto, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Con lo cual, vamos a invitar al doctor, además, a que concurra en el programa o en todos los que él quiera, y desde luego que es el único objetivo, revelar a todo aquel que no lo conozca que el Señor ya en este librito que se ha llevado a cabo muy recientemente, a finales del año 19, hay que tener en cuenta que los escritos de la Ciudad de Dios datan de 1800, ¿no? Hablamos de septiembre de 2019, el Señor ya en la introducción, decíamos el día pasado, ya viene diciendo claramente qué es lo que Él nos pide. Y además las revelaciones lo único que hacen es remitirte a Luisa, jamás expresa algo distinto ni nada, sino simplemente te remite a Luisa, te dice lo que dijo mi sierva Luisa Picarreta, es la que es sobre el reino de la divina voluntad, mediten las horas de la pasión, incluso habla sobre las horas de la pasión, diciendo que se mediten, no está agregando información del libro de cielo, no, o al libro de cielo, no. Por tanto, el programa es un medio, otro medio más, para llegar al mayor número de personas y que empiecen a conocer, las que no conozcan ya, la existencia de este don de dones, que es el reino de la divina voluntad. Y también el reino de la divina voluntad está contenido en los 36 escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Y a mí lo que me gusta de este librito... Y libro de la reina del cielo. O sea que nosotros no estamos agregando nada a lo que ya el Señor le reveló a Luisa, porque ahí está la fuente. Simple y sencillamente lo hemos hecho porque hay cosas muy puntuales que dice Jesús de lo que está pasando y de lo que nosotros hacemos equivocadamente. Porque Jesús se queja mucho de cosas que hacemos mal, más allá de todo, o sea, que hacemos mal, le pedimos mal, hacemos mal nuestras oraciones, incluso nuestros ayunos, y el Señor ahí dice cosas muy puntuales y que son una gran guía y orientación para cualquier persona que está en este tiempo, y que necesita orientación. Entonces por eso lo hemos hecho. Yo le pedí a Jesús, primero por la divina voluntad y segundo porque Jesús habla. Y dice, ¿saben qué? Me piden mal, hacen mal las cosas, son unos interesados, el mundo está de cabeza por esto, están buenísimas, la verdad que ayudan muchísimo. Por eso yo me animé a hacerlas. Realmente es un deseo de colaborar con el reino de la divina voluntad y sobre todo escuchar la voz de Jesús en estos tiempos, porque son del 19 y del 20. Pues este libro, por concluir, es un libro puente entre la santidad humana, porque el Señor sigue hablando del Santo Rosario, sigue hablando pues de las devociones que todos conocemos, que es camino, es un libro puente entre la santidad humana y la santidad divina, que es el fin último que el Señor quiere para nosotros. Luego es un libro puente. Esa es la síntesis. Y junto con lo del libro puente es de Jesús, o sea, Mundo Católico y las otras estaciones deberían ser un trampolín para llegar al reino de la divina voluntad. El único problema que yo veo, o sea, y lo digo abiertamente, es que la gente se enfoca mucho, por ejemplo, a este punto, sobre todo por la parte de los sucesos que Jesús anuncia, los sucesos que se están dando ya en la actualidad o los que van a darse dentro de poco. Por lo tanto, el problema está en que quedara perfectamente claro que la finalidad es ver cómo Jesús, a través de estas revelaciones, que las está dando para conversión de la gente, conversión, pero una conversión que ya va más dirigida hacia el fin último, que es el reino de la divina voluntad. Por lo tanto, debemos entender lo que es camino de lo que es finalidad. Y desafortunadamente se mezcla el camino con la finalidad, el camino con el fin último de todo esto. Y en ocasiones se le da más importancia al camino
por la parte de morbo, esa es la palabra, de morbo, de estar viendo todo el mensaje apocalíptico y no se centra la atención en el mensaje del reino de la divina voluntad. Esa es como simplemente una aclaración. Entender que todo esto es trampolín. Y un trampolín no es para quedarse en un trampolín, sino es para sumergirse en ese gran mar, esa gran alberca de la divina voluntad. Si nos queremos quedar con un pie en el trampolín y otro en el agua, imposible. O sea, creo que es un ejemplo perfecto. Ya llegaste al trampolín, ya te convertiste, perfecto. Ahora, ¿quieres llegar al agua? Tienes que quitar los pies del trampolín. No te puedes quedar con un pie en el trampolín y lanzarte al agua. ¿Sí? Que se entienda. Eso es lo que Jesús nos pide. Entonces, si realmente me llama la atención el lanzarme al agua, debo de estar consciente perfectamente que tengo que quitar los pies del trampolín. Y no fijarme en lo bello, en lo bonito, en no sé, lo que encuentro en el trampolín. Eva, creo que con eso terminaríamos. Estaba incluso, algunos de los comentarios, pues no había mucha conformidad en que no diéramos a conocer, pues, determinadas tragedias. El Señor habla, incluso con fechas y con nombres, porque no queremos entrar, ya hemos dicho claro que, bueno, cuando reciban el libro, pues ya lo leerán ustedes, nosotros no vamos a entrar, no es un programa amarillo. Así es. Ya, no es un programa amarillo, es un trampolín, como dice el doctor, es puente, es camino para el fin último, que es dar a conocer que existe el don de dones, que es el don de la divina voluntad, y ojalá sirva para el fin para el que se ha hecho, que es ese, no es ningún otro fin. Así es. A mí me gustaría aclarar que todo el mensaje de la Virgen podría ser visto desde dos aspectos, porque finalmente es el mensaje de la Virgen en estos tiempos, está incluido Jesús, pero es el mensaje de revelación de estos tiempos. Podría ser visto como pues que la Virgen es una amarillista. No, es un llamado a la conversión, y de ese llamado a la conversión irá subiendo hasta llegar a buscar la santidad divina. Entonces, ¿eso qué es lo que es? Un llamado. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es un llamado. Llamarte a un cambio, llamarte a la conversión, llamarte a dejar el pecado, llamarte a que te des cuenta que lo que Dios quiere en el reino de la divina voluntad, que sería su finalidad última. Como que ese es el objetivo de del mensaje de la Virgen. La Virgen no es una amarillista, la Virgen lo que quiere es que nos convirtamos. Entonces, pues muchas veces las personas quieren ir al final, pero ni siquiera no se saben los mandamientos. Entonces tenemos que hacer ese camino, desgraciadamente, ese camino, acortarlo lo más posible, pero tenemos que vivir una vida de gracia para que entonces el Señor pueda regalarnos este don. Entonces es un poco lo que es llamado, o sea, nosotros lo hicimos por el llamado y que el Señor nos ayude a ir entendiendo la conversión, porque es un libro de conversión, es muy bueno, la verdad. Bueno. No se le escucha, doctor, no se le escucha. No, porque ya está. Ahora. O sea, me habían... Lo habían vetado, doctor, lo habían censurado. Así es. Bueno, ya nos veremos las caras con el técnico. No, o sea, yo creo que debemos enfocarnos más al inmenso don de la divina voluntad. Yo estoy de acuerdo, la Virgen tiene que venir a anunciar el reino y tratar de convertir a las personas, totalmente de acuerdo. Sí. Pero en programas de la divina voluntad ya no es un llamado a la conversión, sino es un llamado a la perfección. No, pero es que hay esto, es a donde iba. A veces la conversión pensamos que es necesaria. A veces pensamos que es necesario el camino de la gracia, de la santidad, de las virtudes. Y eso no es exacto. No es exacto. O sea, entrar en el reino de la divina voluntad
Lo que se necesita es el deseo. Primero el conocimiento de que existe. Una vez que conocemos que existe, el deseo de entrar. Y ahí ya todo está hecho. Todo está hecho. De ahí en adelante es Jesús mismo quien dirige al alma, quien va poco a poco convirtiéndola, puliéndola, limpiándola, o sea, haciendo toda esa labor de perfección. O sea, Jesús es el que se encarga de irlo haciendo. O sea que no es necesario es entrar en todo ese camino tan largo de lo que es conversión, la gracia, las virtudes, en fin. Lo que importa es dar a conocer. Y eso es lo que va a hacer que las personas se sientan atraídas por eso. Y una vez que se sientan atraídas, conocerán. Y conociendo, Jesús se encarga de todo. Por eso decíamos en algunos programas contigo, Ceci, que lo que se pretende es formar personas que se conviertan en anunciadores de la divina voluntad. Anunciadores. Que se pregone por todos lados que este reino existe y que las verdades fundamentales de este reino, para que la gente por sí misma se adentre. Un ejemplo así rápido, María Magdalena, o sea, hace 2000 años allá con Jesús. María Magdalena, una persona total y absolutamente pecadora, perdida en el mundo, perdida en los vicios del mundo. ¿Qué necesitó para convertirse? ¿Necesitó acaso un momento así tremendo y luego un camino de virtudes y de la gracia y todo? No, lo que necesitó fueron palabras de Jesús. O sea, Jesús en una predicación en que ni siquiera fueron dirigidas directamente a ella porque ella estaba escondida. Esto es un relato de María Valtorta. Está ella escondida escuchando a Jesús. Jesús sabe que está ahí y le empieza a decir lo que es. Le empieza a decir, o sea, todo lo que es y lo que está provocando su actitud. Eso fue todo. Y ahí entra ese movimiento dentro de ella hasta que es ella, no Jesús. Es ella la que arroja 7 demonios de sí. Y eso es algo que también Jesús se lo dice a Lázaro, hermano de María. Lázaro le dice, es que tú curaste a mi hermana. Y Jesús le dice, no, fue ella la que por medio de la palabra se convirtió y está luchando contra el demonio y ya lo tiene agarrado. Ya nada más le falta aventarlo fuera. Entonces, sí entender que lo importante es el anunciar, el dar a conocer estas verdades. Y Dios se encargará de todo lo demás. Muy bien, doctor. Pues hechas las aclaraciones, yo no sé si tenga Jesús alguna otra cosa que quiera aclarar para que iniciemos nuestra sesión de preguntas y respuestas. No, la primera, de entre la selección, Cecilia, que le he enviado yo de preguntas y demás, hay una que he comentado con el doctor que sería fundamental y que enlaza con todo lo que venimos comentando. Dicen algunas personas que están intentando dar a conocer en sus diócesis a sus respectivos obispos, en unos casos, en otros a sacerdotes, el libro del cielo, la pasión del Señor, y que les cuesta mucho porque incluso llegan a negar que la propia Iglesia reconozca estos escritos. Entonces le decía al doctor que sería importante dar a conocer que sí está reconocido por la Santa Madre Iglesia. De hecho, los escritos están, gozan del imprimatur in illosta, están reconocidos por la Iglesia, sin perjuicio de que la propia Iglesia de Roma, no sé si es hasta el libro 20, el doctor me corregirá, están absolutamente reconocidos como tal. Y otra cosa más, como todos conocen, creo que el libro del Código de la Pasión
pues el mismo Aníbal de Francia. Aníbal María de Franch, Santoy, fue el mentor, ¿no? Fue el encargado de que fuese reconocido por la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues dejamos al doctor, que es el que mejor conoce el alcance del reconocimiento eclesial de la divina voluntad. Bueno, pues es que exactamente esto es interesante. Los libros, o sea, del 1 al 19, fueron avalados por San Aníbal y María de Francia, que impuso el imprimatur, y consiguió él pone el Nil Offset, y el imprimatur lo consigue de Monseñor de Leo, que era el obispo de Trani, el arzobispo de Trani en aquella época. Cuando Aníbal de Francia es nombrado... Doctor, hable un poquito más fuerte porque está muy bajita su voz. Sí, digo que cuando Aníbal de Francia es elevado allá a la santidad, es canonizado, se sabe que una vez que un santo tiene un imprimatur en un Nil Offset en una obra, todos los escritos de esa persona quedan como avalados por aquel imprimatur. ¿Sí? Bueno, ahora, eso es de hace tiempo. Después ya no se consiguió porque exactamente está Luisa escribiendo el libro 20 y resulta que ahí muere San Aníbal. Ya no hubo quien se encargara de eso. Pero en la revisión de los escritos, o sea, para cuando se abre la causa de beatificación de Luisa, en el momento en el que se hace la revisión de esos escritos por la diócesis, todo resulta positivo. O sea, quiere decir no hay nada en contra. De ahí se pasa al Vaticano, a la oficina de todos los santos, la congregación de todos los santos, y ellos también ponen en su revisión, ponen todo positivo, o sea, no hay nada en contra. Los escritos no tienen ya el aval de la Iglesia Universal, estamos totalmente de acuerdo, pero en diferentes países, entre ellos México, se ha dado a revisar y hay varias diócesis en donde se ha puesto un Nil Offset y un imprimatur a todos los libros de Luisa, o sea, del libro de cielo. En otra parte, o sea, lo que se ha hecho, por ejemplo, en el libro de las obras de la pasión, tiene un Nil Offset locales, por ejemplo, en México, pero tiene ediciones hechas en Trani, en Italia, donde Monseñor Carmelo Casati, que es el que estaba en aquel tiempo, pone, la autorización para este libro. Luego, en Guadalajara, en México, se vuelve a poner otro aval, que es Monseñor Ramiro Valdés, que es el vicario general. En la Ciudad de México, lo mismo. Así que definitivamente no hay problema con si está o no autorizado. Las personas que dicen que esto está condenado por la Iglesia, que está fuera de la Iglesia, es que no están enteradas. O sea, y son nada más opiniones personales de ellos. No son opiniones de la Iglesia. La Iglesia, la Editorial Vaticana, ya empezó a publicar algo de Luisa. Ya publicó la biografía oficial de Luisa Picarreta. Se está preparando la versión, ¿cómo se llama? Bueno, la versión ya hecha por las personas que han revisado los escritos y
está próxima esa edición junto con el proceso de beatificación, que bueno, hasta donde estamos, todo ha salido bien, ya incluso hay los milagros, ya están, o sea, ya hay, se han mandado, están aceptados, así que es cuestión de tiempo nada más, ¿sí? ¿Qué más haya que hacer? No sabemos, y listo. Sí, pero lo que es importante, doctor, es que efectivamente sí está su proceso muy adelantado. No sé por qué tengo dobleteo, si me pueden checar, por favor. Está muy adelantado y tiene nihil obstat e imprimatur hasta el 19 y los demás ya han sido revisados. Y la verdad es que su proceso de beatificación está muy avanzado y esperamos que esto pues tenga ya un feliz término. Lo que se refiere a las horas de la pasión es el libro más aprobado de todos los libros de revelados a Luisa. Es importante también que la gente lo sepa, porque hay gente que dice, no, es que yo no voy a leer los libros de cielo porque no tengo, en fin, todo lo que se dice. Pero de las horas de la pasión yo les digo, es que perdona, las horas de la pasión están absolutamente aprobadas por la Iglesia. No hay nada en contra. Y tienen nihil obstat e imprimatur e incluso locales, para que no tengan ustedes preocupación. Bueno, es importante. Así es. Entonces, no es problema, o sea, y incluso en el libro están puestos, o sea, los imprimatur y los nihil obstat que se han otorgado a esta obra. Si alguien quiere consultarlo, bueno, ahí están. Incluso en la página, o sea, de tercerfiat.com, o sea, donde están los libros tanto para consulta como para descarga, o sea, pueden consultarlos y en las primeras páginas están todas las autorizaciones que se han dado. Así que ni siquiera tienen que andar buscándola. Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo no sé si podemos ver las preguntas, si empezar a ver algunas preguntas, Jesús, que usted nos ayude. No lo oímos. Sí, le decía, ¿empieza usted o empiezo yo? Usted, está bien. Uh-huh. Bueno, pues doctor, tenemos bastantes preguntas. Vamos a ver si concentramos el tiempo que nos queda. Bueno, pues nos dice que la Santísima Virgen María, pasada la prueba desde la eternidad, después poseedora de vida humana y divina, voluntad humana y divina. Mamita Luisa dice que venida de pecado original, siendo cabeza de misión, entiende la persona que pregunta que adquiere voluntad divina una vez que le es dado el don. Y su pregunta es, durante el tiempo que vivió desde su concepción en el vientre materno, Luisa, y hasta un momento antes de entrar en la divina voluntad, todos esos actos que realizó fueron hechos en voluntad humana, tal vez santa, pero finalmente humana. La divina voluntad rehace sus actos humanos ya cuando adquiere el don. Pero entonces, a Mamita Luisa, si se le da el mérito de esos actos, porque se supone que la vida divina es el conjunto de actos divinos, todos, pone mayúscula, y si entiendo esto que es así, entonces no hubo actos divinos iguales en su vida, es decir, los hubo, aquellos rehechos sin mérito, y luego los genuinos actos realizados en divina voluntad. Si esto es así, y lo he entendido bien, ¿cuál es la diferencia en cuanto a vida divina entre Mamita Luisa y nosotros? No me refiero a la diferencia por ser cabeza de misión.
yo pienso que el punto, el problema está en que no hemos todavía llegado a una conclusión de cómo se vive en la divina voluntad. A Luisa le empiezan a comunicar este don desde el principio, pero acordémonos que Jesús nos dice que al principio Él va poco a poco comunicando su voluntad, prestándonos su voluntad para actuar, pero nos la va como dosificando, dependiendo de la disposición de cada uno de nosotros, pero no está confirmada. Luisa vivía plenamente entregada a Jesús. Luisa vivía total y absolutamente sumergida en esta divina voluntad, en el mar del querer eterno. Pero sus actos eran meritorios, sus actos eran realmente actos realizados junto con la divina voluntad, por lo tanto actos divinos, desde el principio. Lo que pasa es que no estaba confirmado, o sea, no había la posesión ya firmada, vamos a decirlo de esta manera, o sea, por Jesús. Esa la va a conseguir después de algún tiempo, va a haber esa confirmación. Recordemos, para nada más como ejemplo, los desposorios que Luisa tiene con Jesús. Tiene un primer desposorio, primero que se lleva a cabo en la tierra, con la presencia de nuestra Madre Santísima, y no recuerdo ahorita el nombre de la santa que existe. Bueno, pero ese es un desposorio, ¿cómo diríamos?, previo. Después viene un desposorio, viene la confirmación de ese desposorio que se lleva a cabo en el cielo en presencia de la Trinidad. O sea, que es poco a poco y se va completando, se va haciendo cada vez más, ¿cómo diríamos?, más legal esa unión. Igual con la divina voluntad. Todos los actos de Luisa estuvieron desde el momento que Jesús le comunica el don, o sea, desde que la vuelve alma víctima, la pone como papel de alma víctima, pero ya con el don. Son actos divinos, actos divinos, actos divinos, actos divinos, y definitivamente nunca, hasta donde conocemos, nunca se salió. Jesús, cuando ella aparentemente estaba haciendo actos de voluntad humana, o sea, cuando se desesperaba por no tener la presencia sensible de Jesús, Jesús llega, la calma, la tranquiliza, y en ocasiones le dice: tranquila, ¿qué acaso te quieres salir de mi voluntad? Y no, definitivamente no se sale, o sea, está en ella, no es poseedora definitiva, pero ya vive en ella. Ahora, los actos que Luisa hizo en su vida anterior, los actos de voluntad humana que Luisa realizó, quedan totalmente sellados con la vida divina, porque la divina voluntad se corre hacia atrás en todos sus actos y los sella como actos divinos. ¿No tiene mérito en eso? No tiene mérito. El mérito lo adquiere y es unánime para toda su vida a partir de que empieza a actuar con la divina voluntad. ¿Qué diferencia hay entre Luisa y nosotros? La diferencia es la continuidad, la cantidad de actos que Luisa lleva a cabo en su vida. Y el hecho de hacer actos perfectamente completos y cumplidos. Cosa que, o sea, nosotros, bueno, pues estamos en ese camino. Nosotros a veces podemos estar realmente saliéndonos, no como Luisa, que a veces estaba un poco alterada por la ausencia de Jesús, pero nunca se salió, aunque no tenía la confirmación.
No sé si esto queda claro. O sea, la diferencia es la continuidad y la cantidad de actos, quitando a un lado la parte de que ella es la tercera obra de Dios, o sea que es la encargada de hacer la primera transmisión del reino en una criatura de salida de pecado original. O sea, la parte de su misión, de ser cabeza de misión, esa a nosotros es una diferencia enorme. Pero quitando eso, la diferencia es la cantidad, la continuidad y los sufrimientos a los que se sometió para lograr todo esto, ¿sí? No sé si quede claro, Jesús. ¿Qué pongo? Problema en la transmisión. ¿Se me escucha? Sí, yo sí los escucho. Lo que Sí. pasa es que oigo muy bajito y me están arreglando aquí para que pueda yo escuchar al doctor bien, porque lo escucho Ok, muy es que- bajito, pero es un problema local mío, no de la transmisión. Ok. ¿Cómo se escucha ahora? ¿Cómo se escucha ahora? Bien, Bien. bien. Sí, sí. Lo que pasa, Doc, es que tiene retroalimentación. ¿Es que qué? Tiene retroalimentación. ¿Puede bajarle un poco al volumen? A ver ahí. Hola. Ahí. Hola. Es que se sigue retroalimentando. Mire, usted siga, yo lo voy a ir mutando. Ya. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Sí. Entonces no sé si quedó más o menos claro. Sí, yo creo que sí. Creo que está claro. Doctor, le preguntan, en uno de sus programas hemos escuchado que el alma que vive en la divina voluntad no tiene tentaciones. Sin embargo, Luisa, el Señor le mantuvo durante 3 años y medio aproximadamente enfrentándole con el demonio. Se lo digo porque en mi caso, que ya conozco Divina Voluntad desde hace algunos años, vengo teniendo pues ataques de pensamientos que logro detectar y neutralizar. Entonces, me crea confusión el que a Luisa le haya permitido nuestro Señor ataques con el demonio para debatirse con él, y sin embargo eso puede entrar en contradicción, si es que lo entendí bien, en que el alma que vive en la divina voluntad no puede ser tentada. Para entender esto necesitamos repasar bien cuál es el papel de Luisa. El papel de Luisa vuelvo a lo mismo, es inaugurar prácticamente para el mundo la tercera gran obra de Dios, que es el reino de la divina voluntad en la tierra. Ahora, en este momento de que ella empieza y acepta este papel, o sea que Jesús le va pidiendo, Luisa al final de su vida, o sea, tiene que completar en ella todo lo que el Padre había pedido, para reintegrarle al hombre los dones completos que Adán perdió por la desobediencia. ¿Qué dones son los que nos interesan conocer? La vida divina y la voluntad divina. La vida divina nos la reintegró Jesús a través de los sacramentos, a través del bautismo. Entonces, esa restitución de vida divina ya la tenemos en nosotros, y eso nos abre el camino a la gracia para poder valorizar, para poder darle valor cada vez mayor
a la vida divina que se está desarrollando en cada uno. Pero es una vida divina que crece con actos de voluntad humana, santos, valorizados por la gracia, pero no actos divinos. No actos divinos. Entonces Luisa tiene que llevar a cabo lo mismo que hizo Jesús cuando vino a la tierra. Él tiene que cumplir la ley a la perfección, llevar a cabo todo lo que la iglesia, la sinagoga pedía, y llega el momento de la predicación y es cuando él empieza a cambiar la situación y empieza a decir: ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Bueno, Luisa tiene que completar, igual como dijimos, toda la santidad humana que el Padre había pedido, actos de santidad humana, de petición para que viniera el Redentor, y lo tiene que completar ella. Por eso los primeros libros son enfocados a las virtudes. Dentro de todo ese camino estaba vencer al demonio. Un día, después de que Luisa ya había renunciado a todo, ya se había desapegado de todo, ya confiaba totalmente en Jesús, ya Jesús le había dado ejemplos de la vida de él para que ella lo siguiera. En fin, ya estaba prácticamente sumergida en Jesús, sumergida en ese mar de la divina voluntad. Y un día llega Jesús y le dice: ¿sabes qué? Mi amor quiere purificarte del todo. Y ese todo, o sea, dice, es que necesito que tú te purifiques del todo, porque tú eres el punto en donde voy a fundar el reino para todas las demás criaturas. Y tienes que ser la perfección. Entonces la pone en batalla con el demonio. ¿Para qué? Porque Luisa ya se había desprendido de todos sus, ¿cómo diríamos?, miserias anteriores, de todos sus posibles pecados o vicios, como le queramos llamar. Pero en el alma quedan miserias escondidas que no conocemos. Y el amor divino quiere total desapego, total vacío del alma. Y siempre se lo está diciendo: tienes que llegar a tu nada. Entonces dice: no hay otro modo de hacerlo más que poniéndote en batalla con el demonio. ¿Por qué? Porque el demonio, sabiendo que Luisa se está perfeccionando, sabiendo qué es lo que Dios quiere hacer con ella, va a atacarla en las miserias que le quedan. Y ese atacarla en las miserias que le quedan es descubrirle dónde tiene que pelear y dónde tiene que vencer. Y Jesús le dice: ahí donde tú creías perder, ahí vas a salir victoriosa y vas a quedar poseedora de todo aquello con lo cual venciste. Es por eso que a ella la pone en eso, y eso es antes de darle el don. Antes de darle el don. Por eso es que el demonio la puede atacar. Ahora nosotros, cuando un alma se decide, quiere vivir en la divina voluntad, el demonio se pone totalmente en contra de eso, porque sabe que la santidad del vivir en la divina voluntad, la santidad divina, es la que destruye su reino en este mundo. El demonio ha querido destruir esta obra desde el principio. En Luisa no escribas, pero Luisa escribió. Después no publiquen, pero se publicó. Después no crean, pero se ha creído. Ahora lo único que le queda es el desnaturalizar la divina voluntad. Desnaturalizar, introducir dentro de la divina voluntad cosas que son de voluntad humana. Dicho de otra manera, santidad humana, prácticas religiosas anteriores, ritos anteriores y todo, y combinarlo todo con la divina voluntad. Pero son
por favor entiéndase, producto de voluntad humana. Y Jesús nos dice que su voluntad no tolera ni siquiera un átomo o la sombra de voluntad humana. Por lo tanto, el demonio lo que quiere es atacar, hacer que esa persona no entre en la divina voluntad porque es su derrota final. Entonces ahí empieza a crear problemas, a crear trastornos con la gente, vejaciones, para que no sigan adelante con este proceso de introducirse. Por eso es, y sobre todo, no tenemos el don de la divina voluntad todavía, y por eso somos sujeto de ataque. Cuando ya se logre llegar a tener la divina voluntad de nosotros, ese ataque ya no existirá, porque en la divina voluntad ya el demonio no puede entrar. Dentro de la misma pregunta que le hacen aquí, esta misma persona, Guadalupe García Rivera, le pregunta si Jesús es Dios y hombre, por lo tanto posee vida divina y vida humana, voluntad divina y voluntad humana. ¿Esto es eternamente? Sí, o sea, esa es la naturaleza de Jesús, y es desde el momento en que el Verbo eterno toma carne, ahí esa carne es voluntad divina y voluntad humana. Voluntad divina porque es el Verbo eterno, voluntad humana porque es puesta por el Verbo eterno en esa humanidad, y es eterna. Sí, o sea, él tiene voluntad humana y voluntad divina. Así es. Y no hay ningún momento en que no tenga alguna de las dos. Porque es naturaleza humana, naturaleza divina en la persona de Cristo. No, en la persona del Verbo eterno. Ok, la persona del Verbo eterno. No, es que es diferente. Son distintos. Así es, el Verbo eterno es el que tiene humanidad, no la humanidad es la que tiene divinidad. ¿Lo vuelve a decir eso? ¿Lo vuelve a repetir? ¿Nos explica más, por favor? Sí, o sea, si decimos que es en la persona de Cristo, o sea, la persona sería el sujeto, y entonces el sujeto sería humano, y entonces el humano tendría una voluntad o una vida divina agregada. Pero si decimos que es en la persona del Verbo eterno, el Verbo eterno es Dios por naturaleza, y tiene vida divina y voluntad divina por naturaleza, y tiene agregada la parte humana que es tomada en el momento que Él se vuelve carne. Pero la persona, el ente, sigue siendo divino, la segunda persona de la Trinidad. Ahí es en donde se unifica la parte humana de Él. Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta de Rafael Barragán que dice, cuando el doctor dice que el germen de la vida divina debe crecer con alimentos divinos, ¿cuáles son de forma práctica esos alimentos divinos? Es una pregunta muy sencilla de contestar, pero muy elaborada para poderlo poner, a ver si en corto tiempo lo puedo decir. Sí, doctor. Toda nuestra vida, vamos a poner como punto de partida la vida de nosotros. Jesús nos habla y nos dice que la voluntad es la que genera todo el movimiento en nosotros, la que produce todos los actos de nosotros, es el motor del ser. Nos dice que todos los actos toman la naturaleza de la voluntad con la que fueron realizados. Entonces, nuestra vida, que tenemos una voluntad humana, y esa voluntad humana es la que ha generado, la que ha realizado todos nuestros actos, o sea, el paso, la palabra, el pensamiento, el latido, el respiro, todo eso están siendo actos humanos. El respiro es humano, el latido es humano, la digestión es humana, la vista es humana, el oído es humano, porque todo está producido por una voluntad humana. En Dios,
Él tiene una voluntad divina. Y esa voluntad divina es la que mueve a todo Dios, es la que mueve todos los atributos de Dios, mueve el amor de Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios hace es divino, porque está saliendo de una voluntad divina. Cuando se nos participa la vida divina en nosotros, ahora la tenemos que hacer crecer por medio de actos. O sea, una vida crece por medio de actos. Y los actos que nosotros vamos a realizar para hacer crecer esta vida divina en nosotros salen de una voluntad humana. De una voluntad humana. Por lo tanto, todos esos actos van a producir un crecimiento humano. Tenemos la gracia. La gracia es algo que Dios nos da para elevar estos actos y ponerlos un poco más arriba, tratando de igualarlos con la parte divina. Y entonces, ¿qué tenemos? Un Jesús, porque esa es la vida divina que se nos comunicó en el bautismo, un Jesús que crece en su naturaleza humana, porque lo estamos alimentando con actos humanos, santos y fortificados por la gracia. Y puede crecer un Jesús enorme, un Jesús santo, un Jesús perfecto, una imitación perfecta de Jesús, en la obediencia, en la castidad, en el sufrimiento, en todo, pero todo producido por una voluntad humana. Todo lo que estamos haciendo crecer en nosotros es la parte humana de Jesús. Pero la parte divina, esa no crece, porque no recibe alimento divino que debería de ser producido por una voluntad divina. Por eso es que todo lo que el hombre puede llegar a hacer en cuanto a la santidad es asemejarse a Jesús, en toda esta santidad, en todo este proceso, digámoslo de esta manera, de igualdad, de igualarnos a Él, pero desde la voluntad humana. O sea, quedamos muy lejos de poder llegar a la altura de Jesús. Ahora, el punto de comunicarnos la voluntad divina es, primero, que la voluntad humana ya no actúe. ¿Para qué? Para que ya no esté interfiriendo con el desarrollo de esa humanidad de Jesús que tenemos en nosotros, y que ahora permita que la divina voluntad ponga todo lo suyo, todo lo necesario y todos los actos partan de ella, y entonces nuestros actos son divinos, no por nosotros, sino por la divina voluntad que está obrando junto con nuestra voluntad. Y ahora lo que va a hacer crecer es la vida divina de Jesús, y la va a hacer crecer en nosotros. Por lo tanto, ahora Jesús va a crecer, pero va a crecer en la parte divina y va a tener una realización perfecta de su vida, pero vivida por la criatura. No sé si esto sea más o menos claro. Y entonces el alimento se lo daría la propia criatura a sí misma cuando ya tenga vida divina. Bueno, es que lo que está haciendo esa criatura que vive en la divina voluntad es crecer la vida divina de Jesús en ella. Entonces ya ese alimento está alimentada de la vida divina. Punto. Así es, para hacer crecer la vida divina de la criatura, para poder llegar a esa semejanza perfecta con Él y fundirnos en su vida de Él, para poder tener todo lo que Él tiene, y nos va a comunicar por medio de la voluntad divina, nos comunica su naturaleza, sus actos, sus atributos, todo lo de Él, y eso es lo que nos lleva a este punto de tener vida divina en nosotros.
¿sí? La Eucaristía sería un alimento divino, de vida divina, aunque sea momentáneamente. La Eucaristía en ese momento se convierte en un alimento, como dice Jesús, sabroso, especial, que hará crecer también la vida divina en nosotros. Esa vida divina que se está formando en nosotros, ahora la Eucaristía servirá como alimento para que crezca. Antes de tener la divina voluntad en nosotros, la Eucaristía servía como medicamento para curarnos, estamos enfermos, sirve como maestra, o sea, para enseñarnos, sirve como acompañante, o sea, maestro, medicina, como médico, como profesor, para irnos llevando cada vez más y mantenernos la vida. La vida espiritual se entiende, pero no hace crecer la vida divina porque no tiene ¿cómo diríamos?, el medio para hacer lo que es la divina voluntad en la criatura. Por eso es que ahora que nos dan la divina voluntad, se lleva a cabo el completo de la obra que Dios creó allá en el paraíso terrenal en Adán. Ahora Adán vuelve a ser actual porque el hombre ya tiene vida humana, voluntad humana, vida divina y voluntad divina. Gracias, doctor. No sé si usted quiera preguntar algo más para cerrar el programa. Digo, todavía tenemos bastantes preguntas, así que podríamos seguir. Uy, hay muchísimo. Bueno, preguntan algo que escuchamos cada día en la Eucaristía. Preguntan si el doctor puede explicar el comentario acerca de que Jesús no tiene la misma naturaleza que el Padre. Dice que no entiende cómo la Santa Eucaristía en el credo se conjuga cuando rezamos engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Porque en el credo escuchamos de la misma naturaleza del Padre y sin embargo pues dicen que el doctor en algún programa, cuando ha explicado, ha hecho un comentario acerca de que Jesús no tiene la misma naturaleza que el Padre. A ver, para ya no estar agachado sobre la computadora, ¿desde aquí se oye igual? Sí, perfectamente, doctor. Porque estoy ya sí, yo soy pobrecito, ya le iba a decir, ya lo perdonamos, doctor. Bueno, estaba yo en actitud de reverencia. Bueno, creo que esta pregunta es interesantísima. Interesantísima. Lo primero que vamos a ver es esto. El Padre, que es el creador, nos dicen, el Padre es el creador de todo. ¿Por qué? Porque del Padre sale todo lo que Él quiere. El plan de Dios es tener una criatura para poder amar y poder ser amado, pero en la misma magnitud, con la misma naturaleza de Él. Dentro de lo que el Padre comunica al Hijo es todo ese plan que Él tiene. Entonces, el Padre genera, o sea, se ama a sí mismo en el Hijo, y ahí tiene ya la segunda persona de la Trinidad, tiene una presencia real, y esa segunda persona es la encargada de llevar a cabo todo lo que el Padre le encomendó. Dentro de todo lo que le encomendó vamos a centrarnos nada más en una criatura capaz de recibirlo a Él, de recibir el amor de Él, capaz de poder hacer que Dios ame en totalidad a esa criatura, recordando que en Dios el amor es un acto, no es un sentimiento. Por lo tanto, cuando Dios ama, se da completamente. El ejemplo es perfecto con la generación del Verbo. El Padre se amó a sí mismo. Y uno dice, caray, es un amor, o sea, egocéntrico. No,
el Padre se amó a sí mismo, o sea, el Padre se entregó a sí mismo en el Hijo. ¿Sí? Bueno. Entonces el Hijo tiene el encargo de hacer posible que haya una criatura en el adextra de Dios, o sea, no en el núcleo de la Trinidad, sino en el adextra de Dios, que haya una criatura capaz de recibirlo para que sea amada y pagarle de la misma manera. ¿Pagarle con qué? Con vida divina. No había nadie, no había nada, nada más estaba el Padre y ahora el Hijo generado. Estamos hablando en el tiempo aparentemente para que se entienda, porque esto nunca tuvo realidad como primero uno, luego otro, sino todo es simultáneo desde toda la eternidad, pero para quitar malos entendidos. Entonces, en ese momento el Hijo tiene el encargo de hacer esto, y no hay ninguna posibilidad de que un ser creado pudiera recibir al Dios completo. Porque con el solo hecho de ser creado, en ese momento ya no tiene capacidad de recibir al ser increado. Un ser creado sería finito, ya no tiene capacidad de poder albergar en él al infinito. Por lo tanto, no puede crear ningún ser. ¿Cuál es la solución? Que el mismo Verbo eterno tome carne. Pero esa carne y esa naturaleza humana no era del Padre. Si hubiera sido del Padre, entonces el Padre sería hombre. Claro. Él no podía darle lo que no, o sea, carne de hombre porque no era hombre. Así es. Por eso escogió a María. No, pero ahorita vamos a darnos en... Vamos a quedarnos quedarse ahí. En la eternidad. Si el Padre le hubiera generado la naturaleza humana en el Hijo, entonces el punto es, el Padre tendría en él naturaleza humana. Y eso no es verídico. Es el Hijo el que se vuelve carne. No vamos a hablar si generó o creó. Vamos a dejarlo así, se vuelve carne. Pero es el Hijo el que tiene, el que realiza ese prodigio, y ahora es el Hijo el que tiene esa doble naturaleza. La naturaleza divina que se la transmitió el Padre en el momento de generarlo, y una naturaleza humana que toma, no que la toma del Padre, sino que la toma. Nos dicen que la toma a imagen nuestra. Eso también es un error, porque la primera humanidad que existe es la de Jesús. San Pablo nos dice que Él fue el primogénito de toda la creación. Por lo tanto, esa humanidad que el Verbo humano toma es una humanidad puesta, no quiero decir generada o creada, sino puesta con todo lo necesario para que el Verbo eterno pudiera desarrollar sus acciones en la adextra, en la creación. Tiene ojos porque Dios ve, es luz. Tiene boca porque Dios es palabra. O sea, tenemos todo lo necesario para que Dios pueda desarrollar sus acciones. Entonces, la pregunta que haríamos es, si piensan que el Padre le dio al Verbo la naturaleza humana, entonces la pregunta es, ¿de dónde la sacó el Padre? Porque el Padre se amó a sí mismo en el Hijo, se dio totalmente, entonces también se dio en su naturaleza humana. Entonces, la naturaleza humana de Jesús no es del Verbo, sino es del Padre.
¿Se entiende? Entonces la naturaleza humana es del Verbo y no del Padre. Es del Verbo. Y el Verbo se hizo carne. Ok, entonces cuando nosotros decimos en el credo de la misma naturaleza del Padre, no se refiere a el aspecto a la parte humana. Exactamente, sino se refiere al Verbo eterno como potencia purísima, que es el omnipotente, el omnipresente, el omnisapiente, tiene su misma naturaleza en ese sentido, pero no en cuanto a lo humano, porque el Padre no es humano. Y no es creado, es generado. Pero porque es generado el Verbo eterno. Engendrado, dice, engendrado, no creado. Bueno, engendrado. Eso es la palabra engendrado, pero puede ser generado. Yo encuentro como mucho sinónimo entre engendrado y generado, pero lo que dice el credo, dice engendrado. La palabra que usa es engendrado, es decir, que viene del Padre, sin que eso le quite su naturaleza divina, ni lo haga inferior. Aunque el mismo Jesús en la Escritura dice, el Padre es mayor que yo. El mismo Evangelio dice, el Padre es mayor que yo. O sea, yo creo que en ese sentido lo dice, que él viene del Padre, es engendrado por el Padre con su misma naturaleza divina. Por eso, la palabra engendrar, según ¿cómo se llama? La Real Academia Española, el diccionario, sí, el dicho de una persona, dar vida a un nuevo ser. Sí, eso es engendrar. Y dice, ya está en edad de engendrar. Y luego, como segunda opción, es causar, ocasionar, formar. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que el Padre le pasó? La idea. Y el que lo lleva a cabo es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo. Y esa naturaleza humana del Verbo no se la dio el Padre. Por lo tanto, no es naturaleza del Padre. Es a lo que usted se refirió cuando habló de que no tiene la misma naturaleza, aunque ya aclaramos que tiene la misma naturaleza desde el punto de vista divino, o sea, tienen la misma naturaleza. Sí, es que en verdad es fantástico esto de adentrarse en la humanidad de Cristo. Es fantástico porque o lo tomamos como Dios o lo tomamos como hombre. Y perdón, es verdadero hombre y verdadero Dios en una sola persona, que es la persona del Verbo. Por lo tanto, el Verbo tiene que vivir una vida verdaderamente humana. Precioso, precioso. ¿Sí? Y al mismo tiempo una vida verdaderamente divina. Pero en lo humano es exactamente igual que nosotros, porque nosotros fuimos tomados a imagen de Él. Por lo tanto, el Verbo tiene una humanidad como la nuestra, tiene un alma como la nuestra, tiene las tres potencias como las nuestras, tiene una voluntad, una inteligencia y una memoria. Y aquí, de una vez lo decimos para que se suelten todas las contras que se puedan soltar. La pregunta es, si engendrar, si generar es dar vida de uno mismo hacia otro, entonces la pregunta es, el Verbo eterno que recibió toda la naturaleza del Padre, ¿el Padre tendría voluntad humana? No puede. ¿El Padre tendría inteligencia humana? El Padre tendría... Tiene su órgano sufriente, que es el Hijo, pues ahí tiene todo. No, pues, espérame. Céntrate en lo que estoy preguntando. Si Jesús tiene un alma como la nuestra, si Jesús tiene una voluntad, una inteligencia y una memoria como la nuestra, y nos dicen que viene del Padre, entonces el Padre tendría memoria, inteligencia y voluntad como la nuestra. Sí. ¿Sí? No. Sí. Por favor, Ceci, ¿no?
En el Hijo, no lo tiene en él. No, pero el Padre le pasó todo lo que Él es, se lo pasó al Hijo. Y entonces la pregunta sería, de acuerdo a la entonces pregunta... Entonces no lo tiene, y el que lo tiene es lo que le tiene es el Hijo, y punto, ya. El Hijo es el que lo forma, el que le da vida a esa humanidad. Okay. Pero le da vida a esa humanidad con cosas que Él no tenía. No tenía en Él. Llámenle como quieran llamarle, pero no lo tenía. Y ahora la divinización de ese Hijo es por medio de la unión con la parte divina. Ahí es donde Cristo recibe voy a decirlo así, la divinización. O sea, y nos dice Jesús que Él no se rebajó al tomar una naturaleza humana, sino que elevó a la naturaleza humana a la altura de Él. Eso es exactamente lo que está queriendo ahora Jesús comunicarnos. Quiere elevar nuestra naturaleza humana a la naturaleza divina de Él por medio de este vivir, fundirse en nosotros. Eso es el reino de la divina voluntad. Quiere que tengamos la verdadera semejanza con Él. Semejanza, que es una palabra que no hemos entendido. La semejanza con Jesús, con Jesús es la semejanza perfecta, tanto en la humanidad como en la divinidad. En este punto, doctor, nada más para finalizar, el Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, usa el plural. Sí. Y usa el plural, eso significa que lo que hace el verbo, pues se lo comunica al Padre, y es como si lo hiciera como si lo tuviera el Padre. Ya no, porque usted nos está diciendo que no. Volvamos al mismo punto. En la Trinidad es la misma voluntad. Okay. Y siendo la misma voluntad, lo que hace uno, lo hace el otro. Muy bien. O sea, las obras del uno son las obras de los tres. Lo que piensa uno, lo piensan los tres. Lo que quiere uno, lo quieren los tres. Entonces, en la cruz, ¿quién estuvo crucificado? La parte actuante es la humanidad del Verbo eterno. Pero ahí estuvo el Verbo, el Padre, el Espíritu Santo, porque es la misma voluntad. Si tuvieran tres voluntades distintas, esto no lo podríamos decir. Sí, claro. Entonces, todo esto se dice por la voluntad divina, que es la que rige en los tres. Todo lo que hace uno lo hacen los tres. Entonces, nuestra semejanza es con el Verbo encarnado, con Cristo. Y tenemos una naturaleza humana igual que la de Él, y una naturaleza divina que nos quiere comunicar por medio de fundirse en nosotros y darnos su voluntad. Su voluntad es lo que me da la semejanza con Dios, porque me da su naturaleza, su vida, sus atributos, sus obras, me da todo, porque la divina voluntad es unidad, que es otra cosa que no hemos entendido. Unidad. Y en esa unidad de la divina voluntad está todo. Están todas las obras del Padre, están todas las obras del Hijo, todas las obras del Espíritu Santo. Por lo tanto, está la creación, la redención y la santificación. Está todo. En el momento que ahora esa divina voluntad empieza a vivir como vida en ti, en mí, en Jesús, en todos, lo que está pasando es sin más ni menos que lo que dijo Jesús en la última cena, para que sean uno con nosotros, de la misma manera que tú y yo somos uno. Muy bien. Pues yo quisiera decirle que ya se nos acabó el tiempo
y pues darle las gracias a Jesús Ausocúa que está con nosotros. No sé si quiere agregar algo, Jesús. Bueno, le quería pedir, si es posible, Cecilia, anunciar el próximo retiro del doctor en Medellín, los próximos 27, 28, 29 y 30 de este mes de mayo. Me gustaría, si es posible, pasarle el cartelito. Nada más que nos pase el banner, no sé si se lo puede pasar a Horacio, a nuestro técnico. Sí, le he pasado sea tan amable de pasárselo, Horacio. Sí. Sí, aquí ya lo tengo. De todas maneras, sí. ¿Me pueden hacer el favor de poner el banner para que nos dé las fechas el doctor y las personas? Va a estar en Colombia y en Medellín, ¿verdad, doctor? No, ya nada más en Medellín. En Medellín. En Colombia fue el de hace 15 días. Bueno, Colombia, Medellín es una ciudad de Colombia. Sí, obviamente. No, pero se refería a Bogotá, yo creo. A Bogotá, sí, perdóneme, doctor. Digo, está sí, bien. Va a Colombia, pero esta vez únicamente a la ciudad de Medellín. Sí, o sea, a Colombia va a estar en Medellín, no en Bogotá. Muy bien. Entonces, mandamos un abrazo al padre Pedro Luis Reyes, que está en línea con nosotros. Un abrazo muy fraternal, padre, muy querido padre, que ha estado siguiendo el programa y ha dado una recomendación para la aclaración esa que hacía el doctor sobre lo que dice el credo. Dice, lean el credo de Kizimke y lo entienden. Es Kim Simkwe o Kim Simkwe. Así es. Esa es una versión del credo de San Atanasio. Es más, creo que el día de ayer lo festejamos. Así es. Ya lo ibas a satanizar. No. Sí. Bueno, también un saludo al padre con gusto. Sí, ya te lo mandé, Horacio, para que me lo saques. Pero bueno, para adelantar nada más esa invitación al retiro de Divina Voluntad, Vivir el Cielo en la Tierra, en Medellín, Colombia. Va a ser 27, 28, 29, 30, como ya nos había dicho Jesús, en la Casa de Encuentros de La Salle, Río Negro, Antioquía, con las reservas del WhatsApp. Ahí viene para que ustedes lo vean. Ahí está con las reservas. Al teléfono de reservas con prefijo de más 57 323 454 4986. Así es. Es un número de WhatsApp de allá de Colombia para cualquier información. Lo pondremos en los próximos programas también, antes de que sea el retiro, para que tenga la mayor difusión posible. Muy bien. Pues agradecerles muchísimo al doctor Tomasini y a Jesús Ausocúa desde España, que estuvieron con nosotros. El día de mañana tendremos nuestro siguiente tema, probablemente, porque esta sesión de preguntas y respuestas equivalía a la semana pasada, que ya el doctor no pudo estar con nosotros el viernes, y lo íbamos a tener el jueves, pero debido a un olvido mío, o sea, a mí se me olvidó y tuve tanta ocupación que lo olvidé y por eso lo pospusimos para hoy. Entonces, por eso tuvimos la sesión de ese tema, ¿verdad? El tema de que hablamos, que es la divina voluntad y la creación de Adán y Eva. Hablamos de esos temas. Entonces ya nos dirá el doctor si quiere continuar con la sesión de preguntas y respuestas o prefiere que tratemos otro tema y el viernes, ¿verdad? Tratemos las preguntas y respuestas. El día de mañana es igual de 1 a 2 de la tarde. Les pido una disculpa que entramos un poco tarde, pero a veces tanto el doctor como Jesús y esta servidora estamos como terminando algunas cosas anteriores y por eso nos demoramos un poco. Y el viernes es de 12 a 1. El viernes es de 12 a 1. El viernes. Y con Jesús Ausocúa el jueves tendremos de 12 a 1. De 1 a 2, discúlpeme, de 1 a 2 tendremos lo de las revelaciones a el alma niña. Continuaremos con
explicando lo que nosotros necesitamos que ustedes conozcan para que pues se adentren más en la divina voluntad, desde luego. Pues muchísimas gracias, doctor Tomasini, gracias Jesús Ausocúa, y gracias a todos ustedes por el favor de su atención. No se vayan, vamos a tratar el tema de María Valtorta, vamos a hablar de ella con Mauricio Guizar. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. Bueno, hasta